¿Y si todo lo que te han dicho sin descanso sobre la naturaleza humana, sobre la cooperación, sobre la bondad inherente que supuestamente florece en la tragedia, fuera una mentira reconfortante y meticulosamente elaborada para mantenerte dócil? ¿Y si la base misma de nuestro contrato social no se construyera sobre la ayuda mutua, sino sobre una verdad biológica brutal e innegable que solo sale a la superficie cuando la frágil capa de civilización es arrancada violentamente? Las respuestas a estas aterradoras preguntas han estado a la vista durante más de 75 años, enterradas en el acontecimiento más devastador de la historia de la humanidad. Esta no es una historia sobre la bomba atómica. Es una revelación escalofriante sobre lo que la bomba atómica reveló. En los próximos minutos, te enfrentarás a los datos sin adornos de las entrevistas a los supervivientes de Hiroshima, testimonios recopilados meticulosamente no para descubrir esta oscura verdad, sino que accidentalmente exponen una faceta escalofriante de la naturaleza femenina que la sociedad ha pasado milenios tratando desesperadamente de suprimir. Antes de sumergirnos en el abismo, si realmente te tomas en serio el crecimiento personal, no solo las mentiras reconfortantes, sino la verdad brutal y sin adornos, entonces mi libro electrónico, El libro negro de la naturaleza humana, será una guía indispensable. Es un manual práctico que disecciona las verdades reprimidas del comportamiento humano, dotándote de las herramientas necesarias para comprenderte a ti mismo y al mundo más profundamente. El enlace se encuentra en el comentario fijado. Nuestro viaje al corazón de esta oscuridad no comienza con el destello cegador del 6 de agosto de 1945, sino en los silenciosos y clínicos pasillos de la Fundación para la Investigación de los Efectos de la Radiación, en Hiroshima, décadas más tarde. Aquí, entre millones de páginas de testimonios, se encuentra un patrón tan consistente, tan matemáticamente claro, que desafía la mera coincidencia. Los investigadores, que buscaban comprender el impacto físico y psicológico de la radiación, hicieron a miles de supervivientes una pregunta sencilla y abierta. ¿Qué hizo en las horas y días inmediatamente posteriores al bombardeo? Esperaban relatos de heroísmo, comunidad y el espíritu humano triunfando sobre la adversidad. Pero los datos brutos revelaron una historia diferente, una historia de una gran y brutal selección. Cuando el orden social desapareció en una bola de fuego más caliente que la superficie del Sol, algo mucho más primitivo, tomó el control. El análisis inicial, centrado en la ayuda física, mostró un patrón predecible: los hombres, incluso los gravemente heridos, eran abrumadoramente propensos a formar grupos de rescate improvisados, a excavar entre los escombros con sus propias manos y a llevar a los heridos hacia el río. Pero un análisis sociológico más profundo de las narrativas revela una divergencia aterradora. Las acciones de los supervivientes se dividen según una línea biológica que la mayoría de las teorías modernas insisten en que no existe, o no debería existir. Para comprender la magnitud de esta divergencia, primero hay que comprender visceralmente la realidad de aquel día. No se trataba de una guerra. Se trataba de un evento a escala de extinción que se abatió sobre una sola ciudad. Imagina que eres un hombre de 25 años, un trabajador de fábrica. En un momento estás leyendo el informe matutino. Al siguiente, una luz más brillante que 1000 soles envuelve el mundo. El aire se inflama. Tu piel se derrite. El edificio que te rodea deja de existir, transformado en una nube de astillas y cristales. Eres lanzado por los aires y aterrizas en una pila de ladrillos y cristales rotos. Estás ciego, sordo, sangrando. El mundo se queda en silencio por un momento y luego comienzan los sonidos. Al principio no son gritos, porque los pulmones se han quemado, sino un gemido bajo y penetrante. El sonido de una ciudad moribunda. El cielo está oscuro como la noche y llueve agua negra y aceitosa. Y entonces, a través del humo, los ves, figuras, personas, pero ya no son realmente personas. Su piel cuelga de sus cuerpos en láminas. Sostienen sus propios intestinos en las manos mientras caminan en silencio, como fantasmas, hacia el río. Esto era el infierno en la tierra. Y en el infierno, las reglas de la civilización se han quemado. Es en este cero absoluto de la estructura social donde los datos se vuelven irrefutables. El Dr. T., un sociólogo que trabajó con los archivos en la década de 1980, hizo una breve observación en un artículo que pasó prácticamente desapercibido. Observó que, mientras que los relatos masculinos sobre la supervivencia incluían sistemáticamente la formación de grupos, cavamos, transportamos, encontramos agua, los relatos femeninos estaban notablemente atomizados.
El pronombre yo predominaba, yo corrí, yo me escondí, yo busqué a mis hijos. Esta diferencia lingüística no es una curiosidad gramatical, sino una profunda ventana al sistema operativo fundamental del cerebro bajo estrés extremo. El imperativo masculino, forjado por milenios de caza y defensa territorial, es la creación de coaliciones, incluso ante la muerte. Los datos muestran que grupos de hombres, desconocidos entre sí, se organizaban espontáneamente para realizar tareas que beneficiaban al grupo, con un sorprendente desprecio por su propia supervivencia. Pero el imperativo femenino, según sugieren los datos, es la preservación hipersensible. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Consideremos el caso de Kenji Sato, un nombre que utilizamos para proteger a la familia, pero una historia tomada directamente de los archivos de testimonios. Kenji tenía 28 años. Se encontraba en un edificio de hormigón armado a unos 2 kilómetros del hipocentro. El edificio no se derrumbó, pero todas las ventanas explotaron hacia adentro, destrozando el lado izquierdo de su cuerpo con cristales. Casi ciego por la sangre, salió tambaleándose a la calle. Vio a una mujer, una joven oficinista a la que reconocía de su trayecto diario al trabajo, atrapada bajo una pesada viga de madera, con una pierna claramente rota. Sin pensarlo dos veces, él y otros 2 hombres heridos comenzaron a intentar levantar la viga. Les llevó 10 agonizantes minutos. Una vez liberada, la mujer los miró, no dijo nada e inmediatamente comenzó a arrastrarse, no hacia el río con el grupo, sino por un callejón lateral. Uno de los hombres le gritó: «El río está por aquí. ¡Hay agua!». Ella no miró atrás. El testimonio de Kenji termina con una frase inquietante: «La habíamos salvado, pero era como si ni siquiera estuviéramos allí». Tenía una mirada en los ojos que nunca había visto antes. Era una mirada calculadora. No se trataba de una historia de gratitud o cooperación. Era una transacción que, desde su perspectiva, ya había concluido. Su supervivencia estaba asegurada. Los hombres que la habían garantizado ya eran irrelevantes. No se trata de una anécdota aislada. Es un patrón que se repite en cientos de testimonios. La prueba va más allá de las historias individuales y se extiende a datos fríos y contundentes sobre lo que se conoce como sesgo de selección familiar. Las entrevistas muestran que los hombres, al describir sus acciones, informaron haber ayudado tanto a familiares como a no familiares en proporciones casi iguales. Un hijo ayudaría a su madre, pero también ayudaría al hijo de un extraño atrapado entre los escombros. El factor determinante era la proximidad y la necesidad. En el caso de las mujeres, los datos muestran una caída precipitada de la ayuda una vez que el sujeto se alejaba de los familiares biológicos inmediatos. Una mujer rastrearía las ruinas en busca de sus propios hijos con una ferocidad que eclipsaría cualquier esfuerzo masculino, pero a menudo pasaría por encima del niño llorando de un vecino si esto le impedía continuar con su búsqueda. No se trata de una falta moral. Es la lógica despiadada de la biología evolutiva que sale a la superficie cuando la policía, el gobierno, los vecinos, todos los mecanismos externos de imposición de la moralidad, se evaporan literalmente. La inversión femenina en la descendencia es tan inmensa, tan biológicamente absoluta, que en un verdadero escenario cero, todos los recursos, incluida la compasión y la energía, se canalizan exclusivamente hacia esa continuación genética. La tribu no es la prioridad. Lo es el linaje. Esta es la fiabilidad de la naturaleza femenina que revelan las entrevistas. No es voluble ni cruel. Es brutal y aterradoramente coherente. Es un algoritmo darwiniano optimizado para la supervivencia genética a toda costa. La inspiradora narrativa de la comunidad uniéndose es, según sugieren los datos, en gran medida un fenómeno impulsado por los hombres. Las mujeres facilitaron los resultados de esa cooperación. Aceptaron el agua, el refugio, la protección, pero su participación documentada en los actos de cooperación de alto riesgo basados en la coalición fue estadísticamente insignificante. Se convirtieron en las beneficiarias del orden social generado por los hombres, incluso en su forma más incipiente y postapocalíptica. Este es el contrato tácito: los hombres construyen la tribu. Las mujeres se benefician selectivamente de ella para garantizar la supervivencia de sus genes. Hiroshima demostró que, cuando la tribu es aniquilada, este contrato se anula y la programación básica toma el control con una velocidad escalofriante. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz evolutiva profunda de esta divergencia?
Para comprenderlo, debemos viajar mucho más allá de 1945, más allá de la historia registrada, hasta la sabana del Pleistoceno. El hombre, como cazador, vivía o moría según su capacidad para cooperar con otros hombres. Un cazador solitario no podía abatir a un mamut. Su supervivencia estaba indisolublemente ligada a la supervivencia de su coalición. La confianza, la reciprocidad y la voluntad de sacrificarse por el grupo no eran virtudes morales, sino necesidades para la supervivencia. Esto forjó una psicología en la que la identidad grupal es primordial. La mujer, como recolectora y principal cuidadora, se enfrentaba a un conjunto diferente de presiones selectivas. Su supervivencia y la de sus hijos, altamente dependientes, dependían de la aversión al riesgo, de una evaluación meticulosa de los recursos y de una dedicación feroz y exclusiva a sus propios hijos genéticos. Una mujer que distribuyera sus limitados recursos de forma equitativa entre todos los niños de la tribu vería fracasar sus propios genes. Una mujer que confiara implícitamente en una extraña coalición masculina se arriesgaba a sufrir depredación y robo de recursos. Su supervivencia no estaba ligada al grupo, sino a un círculo estrecho y exclusivo. Hiroshima fue un repentino retorno al Pleistoceno. El mamut fue la tormenta de fuego, y las respuestas estaban escritas en nuestro ADN hace 1 millón de años. Esta no es una verdad cómoda. Conmociona la sensibilidad moderna, que quiere creer en una igualdad espiritual como una pizarra en blanco. Pero los datos de las cenizas de Japón no mienten. Nos plantean un profundo desafío a nuestra comprensión de la moralidad, la sociedad y la propia naturaleza humana. Hemos construido un mundo que finge que estos antiguos programas no existen. Predicamos un evangelio de respuesta humana uniforme. Pero las entrevistas de Hiroshima son una grieta en esa fachada, que revela el oscuro y poderoso río del instinto que fluye bajo nuestra delgada capa de civilización. Pero la historia no termina en las ruinas de Hiroshima. Esta impactante divergencia en el instinto de supervivencia no fue una anomalía histórica singular. Es un patrón recurrente, un fantasma que acecha cada colapso importante de la civilización. Aquí es donde viajaremos, desde el fuego nuclear de Japón hasta el infierno helado del archipiélago Gulag y las calles plagadas de pestilencia de la Europa medieval. Descubriremos cómo, una y otra vez, cuando los muros de la sociedad se derrumban, surge el mismo patrón de selección brutal, dejando un rastro de pruebas históricas que conducen a una conclusión ineludible y aterradora sobre la naturaleza fundamental de la psique masculina y femenina. La pregunta ya no es si esto ocurre, sino por qué nos negamos a verlo. Los inquietantes testimonios de Hiroshima nos presentan una verdad insoportable, una instantánea de la naturaleza humana puesta al descubierto. Pero descartar esto como un hecho anómalo único, fruto del horror singular del fuego nuclear, sería el mayor de los consuelos y el más profundo de los autoengaños. El patrón que se puso de manifiesto el 6 de agosto de 1945 no es una anomalía. Es un modelo. Es el guión fundamental que se reproduce cada vez que se derriba el elaborado escenario de la civilización. Creer lo contrario es creer que un león criado en un zoológico olvidaría cómo cazar si fuera liberado en la naturaleza. Los instintos simplemente están latentes, esperando la señal de la catástrofe. Si queremos comprender verdaderamente la aterradora coherencia de esta revelación, debemos seguir el rastro de pruebas que serpentea a través de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, cada uno de ellos un brutal laboratorio que confirma los resultados de aquel primer experimento atómico. Debemos aventurarnos desde las llanuras irradiadas de Japón hasta el helado infierno del Gulag soviético, pasando por las calles impregnadas del olor de la muerte de la peste negra, y adentrarnos en el vacío moral de la piratería en alta mar. Cada una de estas epopeyas, separadas por siglos y continentes, cuenta la misma historia, susurrando el mismo oscuro secreto sobre la despiadada priorización de la supervivencia y la marcada división, en la forma en que hombres y mujeres navegan por el abismo. Consideremos el archipiélago Gulag, una cadena de miles de campos de prisioneros que se extendía por toda la Unión Soviética, un sistema diseñado no solo para castigar, sino para aniquilar el espíritu humano mediante el hambre, el frío y el trabajo brutal e interminable. Aquí, la civilización no fue destruida en un instante por una bomba. Fue desmantelada sistemáticamente a lo largo de años, ladrillo psicológico a ladrillo. Las memorias de supervivientes como Varlam Salamov, autor de Cuentos de Colima, y Alexandr Solzhenitsyn proporcionan un registro detallado e inquebrantable de la vida en el cero absoluto de la existencia humana.
Y en estos relatos, la misma gran selección que se produjo en Hiroshima emerge con escalofriante claridad. Salamov escribe con la mirada fría de un sociólogo sobre el fenómeno de los degradados y los palabrota eliminada. Los degradados eran aquellos, casi siempre hombres, que se aferraban a algún vestigio de código moral, que compartían sus escasas migajas de pan, que formaban frágiles lazos de solidaridad y que, a menudo, morían como consecuencia de ello. Los palabrota eliminada eran aquellos, una categoría que incluía tanto a hombres como a mujeres, pero que estaba dominada por una estrategia femenina específica, que entendían que la supervivencia era un juego solitario. Intercambiaban favores sexuales por una onza extra de pan, no por deseo, sino como una transacción fría y calculada. Delataban a sus compañeros de prisión a cambio de tareas un poco más fáciles. Formaban alianzas temporales con los guardias, los mismos agentes de su opresión, si eso significaba un aumento marginal en sus propias posibilidades de vivir un día más. Sin embargo, el patrón más revelador gira en torno al concepto de la pareja. En el Gulag, una pareja formada por un hombre y una mujer era a menudo la única apariencia de familia posible. Pero Solzhenitsyn observó una devastadora asimetría en estas relaciones. Cuando un hombre lograba conseguir una posición ligeramente mejor, tal vez como cocinero o empleado del campo, casi siempre utilizaba su acceso privilegiado a la comida para mantener a una mujer. Compartía sus raciones, la protegía de la peor violencia, en un intento desesperado por reconstruir un fragmento del mundo que había perdido. Pero cuando una mujer conseguía una posición de relativo poder, como enfermera, cocinera o esposa de un funcionario del campo, el resultado era trágicamente diferente. Los datos, recopilados a partir de innumerables memorias, muestran que estas mujeres, con una consistencia abrumadora, abandonaban al hombre que las había mantenido anteriormente. Buscaban una nueva alianza con un hombre de estatus aún más alto dentro de la jerarquía del campo. No se trataba de amor ni de lealtad. Se trataba de la adquisición de recursos en un mundo donde la única moneda de cambio era la supervivencia. El instinto del hombre era construir una unidad protectora, una pequeña tribu. El instinto de la mujer, puesto al descubierto por la despiadada economía del campamento, era la hipergamia, el impulso de asegurarse los mejores recursos disponibles, aunque eso significara pasar por encima del cuerpo de un antiguo benefactor. Este era el cálculo de Hiroshima a los ojos de Kenji Sato, que se desarrolló a lo largo de meses y años en la nieve siberiana. El entorno era diferente, pero la naturaleza subyacente era idéntica. Ahora, transpórtese 7 siglos atrás a la Europa azotada por la peste negra. Entre 1347 y 1351, esta pestilencia acabó con entre el 30 y el 50% de la población del continente. La sociedad no se derrumbó de golpe, sino lentamente, bajo una marea de fiebre, úlceras negras y cadáveres. Las instituciones de la Iglesia y el Estado se desmoronaron. Los sacerdotes y los médicos, los pilares tradicionales de apoyo, murieron junto a sus feligreses o huyeron aterrorizados. En esta atmósfera de terror apocalíptico, las crónicas de la época registran actos extraordinarios tanto de sacrificio como de supervivencia. El Decamerón de Boccaccio, aunque es una obra de ficción, se basa en la cruda realidad del impacto de la peste en los lazos sociales. Boccaccio escribe sobre grupos de hombres y mujeres que huyeron de las ciudades para aislarse en villas rurales, pero también documenta el colapso de las conexiones humanas más básicas dentro de los centros urbanos azotados por la plaga. Y aquí, el patrón se repite. Los registros municipales de ciudades como Florencia y Siena muestran un aumento dramático de los niños abandonados. ¿Quién los abandonaba? Los registros a menudo guardan silencio, pero la conclusión lógica es aterradora. Cuando una familia era afectada por la peste, lo más importante para el progenitor superviviente era evitar el contagio. Los datos sobre el comportamiento de los cuidadores durante las pandemias, estudiados por historiadores modernos, sugieren un cálculo brutal. Una madre daría prioridad a su propia supervivencia por encima de todo, ya que su muerte garantizaría la muerte de cualquier hijo dependiente. Pero este cálculo podía extenderse al abandono de los niños ya enfermos o aparentemente condenados, especialmente si la madre tenía otros hijos más sanos o la perspectiva de formar una nueva pareja en el futuro. Por el contrario, los archivos hablan de sociedades funerarias, grupos de hombres, a menudo jóvenes y sin ataduras, que asumían la espantosa tarea de recoger los cadáveres de las calles.
No eran funcionarios, sino voluntarios que surgieron del caos, impulsados por un sentido del deber hacia la comunidad, incluso a riesgo de perder la vida. Eran el equivalente a los hombres que excavaban entre los escombros en Hiroshima. Formaban una coalición para llevar a cabo una tarea necesaria y horrible en beneficio del grupo, por muy fragmentado que estuviera. Hay pocos casos registrados, si es que hay alguno, de sociedades funerarias formadas exclusivamente por mujeres. Los esfuerzos de las mujeres se documentaron como intensamente centrados en la esfera doméstica, proteger sus propios hogares, cuidar a sus familiares o, en el peor de los casos, tomar la desgarradora decisión de abandonar una casa contaminada para salvarse. Esto no es un juicio. Es una observación de estrategias de supervivencia divergentes bajo una presión extrema. La estrategia masculina era extrafamiliar, orientada hacia el grupo, incluso en su agonía. La estrategia femenina era intrafamiliar, contrayéndose hasta el punto del individuo cuando la amenaza se volvía existencial. La plaga, al igual que la bomba y el gulag, sirvió como una placa de Petri histórica, demostrando que estos comportamientos no son culturales, sino biológicos, respuestas innatas a amenazas a nivel de especie. Pero, ¿qué pasa con los escenarios en los que las mujeres tenían el poder absoluto? Y no solo el poder transaccional del gulag. ¿Qué ocurre cuando se invierte toda la estructura social? Para ello, debemos fijarnos en un laboratorio de lo más improbable: la edad de oro de la piratería en los siglos XVII y XVIII. Aunque la cultura popular pinta un cuadro de caóticos bares flotantes, la realidad era que los barcos piratas exitosos se encontraban entre las instituciones más progresistas y rígidamente democráticas de su época. Se elegían capitanes, se repartían los botines según unas normas estrictas acordadas previamente y las disputas se resolvían mediante votación. Era una meritocracia pura basada en la violencia y la astucia, un mundo construido por y para hombres que habían rechazado la sociedad jerárquica del continente. Y en este mundo, un puñado de mujeres no solo entraron, sino que prosperaron. Las historias de Anne Bonny y Mary Read son legendarias. Se vestían como hombres, luchaban como hombres y se ganaron el respeto de sus compañeros de tripulación masculinos gracias a su ferocidad. A primera vista, esto parece contradecir la tesis de Hiroshima. Aquí había mujeres que participaban en comportamientos de alto riesgo basados en la coalición. Pero un examen más detallado revela un detalle crítico que lo confirma. Estas mujeres no tuvieron éxito por mostrar su naturaleza femenina. Lo tuvieron por suprimirla e imitar a la perfección el modelo de coalición masculino. Se convirtieron, en efecto, en hombres honorarios. Su supervivencia dependía de su capacidad para adoptar el imperativo masculino de la lealtad al grupo por encima de todo. Tenían que ser más despiadadas, más leales a las normas del barco y más dispuestas a sacrificarse por la tripulación que cualquier hombre, porque cualquier debilidad percibida, cualquier indicio del instinto atomizado de autoconservación, las habría llevado a la muerte o al abandono. La existencia de Anne Bonny y Mary Read no refuta la regla, sino que demuestra su inflexible solidez. Son las excepciones que ponen a prueba y confirman la regla. Demuestran que la estrategia de supervivencia femenina no es una incapacidad para formar coaliciones, sino una configuración predeterminada que solo se anula cuando el coste de no unirse a la coalición masculina es la muerte inmediata. En un barco pirata, no existía el yo, fuera del nosotros. No había familia a la que recurrir, ni sociedad a la que recurrir. Solo existía el barco y la tripulación. En este entorno, el único camino para la supervivencia de una mujer era asimilarse por completo al marco psicológico masculino. Esta es una revelación profunda. Sugiere que la naturaleza femenina expuesta en Hiroshima es el programa predeterminado principal, pero que puede reescribirse conscientemente cuando las presiones ambientales no dejan otra opción. Sin embargo, ni siquiera estas legendarias piratas pudieron escapar por completo de su biología. Los relatos históricos sugieren que tanto Anne Bonny como Mary Read acabaron entablando relaciones románticas con miembros masculinos de la tripulación, reintroduciendo un posible punto de lealtad que existía fuera de la coalición de la tripulación, un destello de la antigua programación en el corazón de la nueva. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos? Hemos recorrido las cenizas atómicas, los campos helados, las calles plagadas de pestilencia y las cubiertas piratas. En cada caso, ha surgido el mismo patrón aterrador con la consistencia de una ley física. La psique masculina, cuando se enfrenta al colapso, recurre por defecto a construir, proteger y sacrificarse por una tribu, por muy apresuradamente que se haya formado. La psique femenina,
bajo la misma presión extrema, recurre por defecto a una priorización despiadada e hipersensible de sí misma y de sus familiares más cercanos. Una optimización brutal para la continuidad genética. No se trata de una cuestión de bien o mal. Es una cuestión de biología evolutiva. Es la diferencia entre una estrategia diseñada para defender el perímetro de la aldea y una estrategia diseñada para garantizar la supervivencia de los niños dentro de la cabaña cuando se rompe el perímetro. Ambas son necesarias para la especie a largo plazo, pero en el crisol a corto plazo de la catástrofe, crean un conflicto devastador. Esta comprensión es la píldora negra definitiva. Es la clave que desbloquea una visión sobria y poco sentimental de la historia, la sociedad y las relaciones interpersonales. Las cómodas mentiras sobre la bondad universal del ser humano, sobre el espíritu igualitario ante la adversidad, se hacen añicos contra las rocas de esta evidencia. El contrato social no es un estado natural. Es un artefacto frágil, creado por los hombres, una presa que contiene un mar de instintos primarios. Las mujeres son las beneficiarias y las participantes necesarias en este contrato. Pero los datos desde el límite de la existencia sugieren que no evolucionaron para construirlo. Su genialidad radica en saber navegar por él, en optimizar su posición dentro de la seguridad que les proporciona la coalición masculina. Por eso, cuando esa seguridad desaparece, el comportamiento cambia de forma tan radical y predecible. Saber esto es estar armado con una terrible claridad. Es comprender las corrientes profundas e innegociables que fluyen bajo la superficie de nuestra vida cotidiana, que rigen las atracciones, las lealtades y las traiciones de formas que apenas admitimos. Es ver el mundo no como desearías que fuera, sino como es, y bajo esa luz cruda e implacable. La verdadera fuerza, no la fuerza de las ilusiones, sino la fuerza de la realidad, es finalmente posible. Este es el regalo de la oscuridad. Esta es la sabiduría de las ruinas.